Excelente día, contadores. CADEFI les da la más cordial bienvenida al curso de hoy. El tema que analizaremos será ¿Cómo proteger el patrimonio de los contribuyentes?, impartido por el contador público certificado José Antonio González Castro, quien es contador público egresado de la Universidad del Valle de México, especialista en impuestos por la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Derecho Fiscal por la Universidad del Valle de México. Contador público certificado por la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos y por el Colegio de Contadores Públicos de México. Catedrático por oposición de las materias de impuestos de las instalaciones del IPN y de la Universidad del Valle de México. Profesor asistente de la sección de estudios de posgrado e investigación de la ESCATEPEPAN. Además de exponer diversos temas para CADEFI desde hace 8 años. Contadores, demos la bienvenida al expositor de este día. Iniciamos. Gracias, buenos días. Pues como ya mencionaba la parte de la presentación, mi nombre es José Antonio González, soy contador público y bueno, me he dedicado muchos años a esta actividad que en lo personal me gusta mucho. Toda vez que desde que era adolescente, joven, que pasé por ahí, aunque no lo crean muchos, siempre fue mi intención compartir, exponer, viajar, apoyar a los clientes y bueno, hoy es una realidad. Y a propósito de este último comentario, me he encontrado en la práctica muchas situaciones un poquito disímbolas en el sentido de que uno va con la intención de que todo cuadre en una empresa. Balanzas, contabilidad, estados financieros, la declaración anual, el dictamen. Y oh sorpresa, cuando uno se va metiendo, no checa nada, nada. La balanza dice una cosa, los financieros dice otra cosa, la declaración dice otra cosa, y dice, ¿y de qué se trata este negocio? Y es donde viene precisamente la parte de la autoridad, donde va a encontrar áreas de oportunidad del SAT para que fiscalicemos desde luego al contribuyente. Hoy nada más como mero antecedente, estoy revisando una empresa donde casualmente fue una asistente a un curso de tantos que he dado, y me dice, José Antonio, ¿me puedes asesorar en materia de la declaración anual 2015? Sí, ¿cómo no? Le digo, mándame tus papeles de trabajo, mándame tu balanza, mándame tus estados financieros y con gusto, yo reviso la información. Pues al final del camino, nada más copió un formato ya establecido, medio llenó cantidades y nada cuadraba, nada cuadraba. Y lo más lamentable es que dentro de los estados financieros que me compartió, me mandó 3 correos, me acuerdo perfectamente, y en los 3 correos, 3 estados financieros con cantidades diferentes. Dice, bueno, pues ¿de qué se trata, verdad? Entonces, por eso que nació la intención de este curso, donde finalmente no va a haber cálculos, no vamos a hablar de procedimientos, simplemente vamos a ver lo que se está haciendo bien, lo que se está haciendo mal, y lógicamente la intención es corregirlo para que la autoridad no venga y me liquide. Ahora, tampoco se va a entender como una receta de cocina, simplemente ustedes tienen que adecuar lo que yo pueda comentar de acuerdo a sus necesidades. Cuando yo estaba en la escuela vigente, hoy estoy en Puebla en otras actividades, implementamos un esquema llamado aprendizaje a través del método constructivista. ¿Eso qué quiere decir? Que en una sesión cual fuera, ya sea un diplomado, un curso como estos, una maestría y demás, ustedes como participantes tienen que captar lo que les sirva y obviamente adecuarlo a sus necesidades. Van a construir su propio aprendizaje, ¿me explico? Y prueba de ello, el material es el que tienen ustedes, sin embargo, disculpando un poquito mi osadía, me permití poner unas láminas adicionales con la intención de darles algo nuevo en materia, por ejemplo, de CFDI, que en la práctica hay muchos errores que hoy por hoy no se pueden aterrizar. Entonces el curso se llama ¿Cómo evitar sanciones y pérdida patrimonial? En el momento que ustedes decidan hacerme una pregunta, una consulta y pueden inclusive no estar de acuerdo con un servidor, pues simplemente levanten su manita, les acercan un micrófono y compartimos los puntos de vista. Bueno,
¿Qué es lo que vamos a platicar? Vamos a ver algunas situaciones de riesgo que hoy hay que cuidar en las empresas, sin perder de vista que dentro de estas situaciones de riesgo, hoy, un primer punto importante, a partir del día 6 de julio de este año, 6 de julio, que todavía estamos en julio, hay una disposición emanada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice que hoy sí es constitucional la contabilidad electrónica y el uso del buzón tributario. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas físicas y morales que se ampararon, ¿me explicó? El amparo decía, y si obviamente hubo una resolución favorable, el amparo decía en su momento que se suspende de manera temporal la obligación de subir la contabilidad, ¿me explicó? Hasta en tanto no se defina de fondo, y así lo decía, la constitucionalidad de la contabilidad electrónica y del buzón tributario. Por lo tanto, una primera novedad es que sí estamos obligados ya, todo mundo, a subir la contabilidad electrónica. Y es por eso que viene ese comentario. Si hoy en su contabilidad tienen algunas cuentas llamadas riesgo, pues la autoridad va a estar muy atento a esas cuentas para efectos de determinar un impuesto a la renta o un IVA. ¿Estamos de acuerdo? Sin perder de vista también que hoy, derivado de la contabilidad electrónica, entra en vigencia un concepto que se llama revisiones electrónicas, en atención al artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. ¿Y qué es una revisión electrónica? Que la autoridad, con la información que nosotros le mandemos, simplemente si algo no le gusta o le llama la atención, va a ir a revisar esa partida, ese rubro, ese impuesto en particular, con la intención de que sea más óptimo la revisión, más rápida la revisión y desde luego que pueda determinar un impuesto a la renta o un IVA a cargo del contribuyente. Y eso se llama revisiones electrónicas. Vamos a platicar de esto. También hay que ver cómo está integrado el patrimonio personal y familiar de los contribuyentes. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes recuerdan, no tiene mucho, quizás un par de años, que se modifica el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, donde me habla de los responsables solidarios. Y un cambio, a lo mejor que muchos no tomamos en cuenta, es que en materia de socios, cuando hay un crédito fiscal, la autoridad va a fincar una responsabilidad directa a los socios en atención al porcentaje de su participación en el capital. Y eso es muy delicado porque si hablamos de empresas familiares, regularmente uno de los socios, que puede ser el papá, la mamá, el hijo mayor, tiene la mayor parte del capital, el 80, el 90, el 95%. Por lo tanto, si hay un crédito fiscal, es responsable solidario el socio que tiene la mayor parte de capital, porque se supone que ejerce un control interno dentro de la empresa. Entonces, si hoy se deben 10 millones de pesos y yo tengo el 90%, yo, persona física, voy a asumir una responsabilidad del 90% del crédito fiscal. Y es donde vienen las interrogantes. Oye, pero yo cuando estudié y me decían mis maestros que de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, si yo soy una SA, nada más tengo la responsabilidad hasta el monto del capital, que es diferente. Porque regularmente muchas empresas siguen teniendo los 50,000 pesos de su empresa y el 90% de 50,000 no se parece nada al 90% de 10 millones de pesos, ¿están de acuerdo? Entonces, ojo con eso, Tal. Entonces, la idea es proteger esto, ya veremos cómo se protege. Bueno, veremos también cómo se integra el crédito fiscal para efectos fiscales, y ya hablo de ICR, de IVA, de IEPS, y también para efectos de seguro social. No se olviden que también tenemos algunas implicaciones en seguro social, que si pagamos por asimilables, que si pagamos por honorarios, si algo pasó, que si pagamos por honorarios, que si pagamos por comisión mercantil. Hoy, por ejemplo, en una empresa que yo asesoro, que es una automotriz, hoy a sus vendedores le están diciendo lo siguiente: mira, te voy a dar de alta con un salario pequeño, finalmente salario, y lo que tú llegas a cobrar por comisiones, dame una factura por la comisión. Y eso es un grave error, y piensen en seguro social, porque la Ley Federal del Trabajo cita en su artículo 285 que si una persona presta el servicio de manera personal, llámese comisión, vendedor, agente viajero, como quieran llamarle, y la actividad es recurrente, esa comisión deja de ser empresarial
y se convierte en una comisión de tipo laboral en los términos del artículo 83 de la Ley Federal del Trabajo. Y es donde va a venir muy atento el Seguro Social, porque si hoy ve las facturas consecutivas de las personas que están cobrando por comisión, simplemente en los términos del artículo 21 de la misma Ley Federal del Trabajo, va a suponer que ese pago por comisión, salvo prueba en contrario, es sueldos y salarios. Y lógicamente es un concepto variable e integrante para efectos de Seguro Social, ¿estamos de acuerdo? ¿Y qué decir, que también lo vamos a analizar, cuando algunos socios, siendo el representante legal o siendo el administrador único o siendo el presidente del consejo de administración, vean, se da de alta en el Seguro Social, con la intención de que a futuro le den una pensión, una jubilación? Pues eso es sumamente delicado, jóvenes, porque hay un artículo en Seguro Social que vamos a ver, que me dice que si yo quiero tener un beneficio del instituto, cuando yo no soy un derechohabiente, toda vez que no tenga la calidad de trabajador, sorpresa, eso se llama fraude. Aunque esté pagando las cuotas obrero-patronales, entonces, insisto, es algo muy, muy, muy delicado. ¿De acuerdo? Sale. Uy, se me hace que algo pasa aquí en la computadora. Pero bueno, veremos también entonces qué es el crédito fiscal y cómo se integrará el crédito fiscal. Veremos el concepto de caducidad y prescripción, que en ambos casos coincide que son 5 años. Sin embargo, hay que recordar que la caducidad es para efectos de la autoridad, caducan las facultades de comprobación de la autoridad y prescriben los derechos del contribuyente. Sin embargo, hay que también retomar lo siguiente, que cuando haya una interrupción en ambos supuestos, el tiempo obviamente se corta y vuelve a contar. Por lo tanto, se ha dicho una frase célebre, que un crédito fiscal nunca caduca, porque cuando ya llevo 4 años con 11 meses y 20 días, sorpresa, viene un requerimiento y ¿qué creen que pasa? Se interrumpe el plazo y vuelve a contar. Así es que no se vayan cuando dicen, oye, es que ya caducó. No, señores, no es tan sencillo. Sale. Veremos también los derechos de los contribuyentes, que hay una ley a propósito de esto, Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que es una ley muy chiquita y que casualmente muchos no la utilizamos, ¿me explico? Y hay algunos artículos que nos van a favorecer. De manera puntual les comparto 2 de manera a priori. El primer artículo, el artículo 2 menciona todos los derechos que el contribuyente tiene, todos, para efectos desde luego fiscales. Y uno de esos derechos, vean, cito un par de ejemplos, que la autoridad tiene la obligación de asistir y asesorar al contribuyente. Segundo derecho, de que cuando la autoridad me requiera un documento, que ese documento ya está en poder de la autoridad, yo no tengo la obligación de darle el documento. Muchas veces, ¿qué me pide? Dame tus declaraciones provisionales, definitivas, anuales. Dame, por ejemplo, tu acta constitutiva. O me pide qué es cosa. Oye, autoridad, pero esos documentos cuando yo me di de alta tú ya los tienes, entonces yo ya no tengo la obligación de darte nada. Otro derecho, tenemos derecho a que nos devuelvan las contribuciones o llamadas a favor. ¿Y qué hace la autoridad? Me pone 1 y 1000 requisitos para no devolverme los saldos a favor. ¿Me explico? Y así nos vamos. Otro artículo de la ley, artículo 21, que dice, hablo de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, el artículo 21 cita que el contribuyente siempre actúa, escuchen, de buena fe. Y eso es bien importante porque la autoridad va a decir, es que tú eres un defraudador fiscal. No, espérame, yo estoy haciendo las cosas de acuerdo a la ley. No apliquen el criterio que se llama incriminación. Es que puede venir la autoridad y les va a decir, estás comprando facturas. Y dice, ¿a poco ya te diste cuenta? No, porque eso es autoincriminarse. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no se autoincriminen, ¿sale? Y veremos también algunos artículos de la Constitución en base a este punto, derechos de los contribuyentes. Derivado, bueno, pues vienen las garantías individuales o llamadas derechos humanos. ¿Cuáles son las facultades de la autoridad? Que en ese punto no hay otro artículo, que es el 42 del Código, donde vienen todas y cada una de las facultades de la autoridad. No puede haber más, ¿de acuerdo? Ok. ¿Cómo se puede atender una visita domiciliaria? Aquí un par de comentarios. Hay muchos contadores que son muy generosos. ¿A qué me refiero con esto? De que si la autoridad te pide un papel, solamente dale ese papel. Si te pide un documento, dale solamente ese documento. Si te pide un papel, dale el papel en particular. No le des más allá de lo que te está pidiendo. Porque hay contribuyentes que dicen, bueno, mira, me pides mi declaración y te doy mis papeles de trabajo, te doy mi balanza, te doy mis estados. No, espérame.
Nada más dale lo que pide el SAT, lo que pide el Seguro Social, porque si no puede usar en su contra la información que tú le des. De hecho, hay una jurisprudencia que dice, la contabilidad del contribuyente puede ser un elemento en contra del mismo contribuyente frente a una revisión fiscal. Ojo con esto, dale la balanza, dale estados financieros, puede tomar de ahí elementos para que los fiscalicen. Y aguas donde dice impuestos por pagar. Cuando muchas veces, yo he puesto este ejemplo en repetidas ocasiones, les doy un recibo de honorarios míos, persona física, se lo doy a una persona moral y me lo pagan el mes que sigue. ¿Qué hacen muchos contadores hablando de la contabilidad? Cargan al gasto, cargan al IVA pendiente de acreditar, no me lo han pagado desde luego, abonan a retención de ICR y abonan a retención de IVA, ¿me explicó? Y abonan a acreedores o proveedores, que el término correcto es proveedor. Y entonces si ponen como retención el ICR y el IVA, la autoridad va a decir, oye, tú mismo estás diciendo que retuviste, por lo tanto págamelo. Y la pregunta es, ¿pueden retener una retención, valga la redundancia, cuando no has pagado el honorario? Vea nada más. Por eso es importante remontarse hoy a la esencia misma de la contabilidad. Por eso he impartido en CADEFI, pero en otra sede, un curso que me llamó la atención, que el 90% de los asistentes eran contadores y lo llamé contabilidad para no contadores. Entonces, ojalá y podamos compartir ese curso en algún momento. Ok, otro punto de vista es aquí que se sugiere que en una visita domiciliaria no atienda la visita ni el representante legal, ni el dueño, ni la persona que tiene poderes, que lo atienda cualquier otra persona. Y si la autoridad los asusta, apliquen el concepto que todos los abogados dicen. Cuando alguien te pregunte, simplemente dices no a todo, punto. Porque si dices algo adicional, puede ser usado en tu contra. Y hay una frase que no está permitida firmar. Muchas veces viene un documento del SAT y dice, declaro, salvo promesa de decir verdad, que todo lo siguiente es real. Entonces, omitan esa frase, porque si no puede ser usado en su contra. ¿Sí me expliqué? Bueno, son algunos comentarios. Veremos también qué no hacer frente a una revisión fiscal, o qué hacer. Hoy, atendiendo precisamente otra vez, retomando la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, cuando la autoridad esté ejerciendo sus facultades de comprobación, ¿ustedes qué pudieran hacer? ¿Sabes qué? A través del acta parcial que le están levantando, le van a decir a la autoridad, quiero que en los términos del artículo 2 de la Ley Federal de Derechos, suspendas tu revisión toda vez que yo quiero autocorregirme. ¿Y con eso qué van a lograr? Que salga la autoridad de su empresa y ustedes se van a autocorregir. ¿Queda claro? Para efectos de que no tengan a la autoridad en su casa. Bien, hay un punto importante que es el punto 11, tienen que ser concordantes con la información contable fiscal. ¿A qué me refiero con esto? De que hay 5 conceptos que muchas veces lo he dicho, que cuando viene una revisión o un auditor, todos esos documentos deben de coincidir. ¿Cuáles son esos documentos? Primero, la balanza de comprobación. Segundo, papeles de trabajo. Tercero, estados financieros. Cuarto, declaraciones provisionales y definitivas. Y 5, la declaración anual. Si tienen bien armados esos 5 documentos, es poco probable que la autoridad les finque un crédito fiscal, porque todo va de manera concordante. ¿Me expliqué? ¿Por qué razón? Porque ustedes saben que de la balanza de comprobación se extraen al menos 2 estados financieros, balance general y estado de resultados integral. ¿Me explicó? Los papeles de trabajo es precisamente hacer algunos conceptos llamados conciliación contable fiscal, pero en apego a sus documentos contables, ¿de acuerdo? Y nada más les doy el efecto fiscal. ¿El problema cuál es? Que en una balanza de comprobación, vean los riesgos, tienen cuentas contrarias a su naturaleza, número 1. Número 2, la balanza de comprobación muchas veces no cuadra. Muchos 3 utilizan gastos varios. ¿Y por qué menciono esto? Porque son elementos que la autoridad va a tomar, insisto, para fincarles un impuesto. El último concepto que dije, gastos varios, ¿ustedes creen que es deducible ese concepto? Entonces, ¿por qué lo meten a su contabilidad? Si no es deducible, ¿por qué lo están considerando contablemente? Para ser prácticos, ¿dónde se ha visto eso? La norma de información financiera, dentro de la parte conceptual, y hablo de la serie A, menciona en la parte introductoria, uno de los cambios que se están generando a partir del brinco de principios de contabilidad generalmente aceptados a norma de información financiera, porque obviamente hoy la parte contable son a través de las normas, es que la contabilidad tiene que ser flexible.
Flexible, ¿qué quiere decir? Que se tiene que adecuar a las necesidades del contribuyente, no a las necesidades del SAT. Por eso hay una regla básica. Cuando yo le he dicho y hablo de contabilidad electrónica, por favor no tomen la balanza de comprobación que les da el SAT a través del anexo 20, porque se van a ahorcar ustedes mismos. ¿Sí me expliqué? Porque hay algunas cuentas que ustedes pueden manejar y no vienen en esa balanza de comprobación de la autoridad. Lo que sí tienen que ajustar a su balanza de comprobación es el documento llamado código agrupador, que es otra historia. ¿Me expliqué? Bueno, algunos comentarios, pero bueno, regresando aquí. También platicaremos brevemente, aunque no es la intención, de cuáles son los medios de defensa que se pueden implementar frente a un crédito fiscal de la autoridad. Y finalmente, en base a esto, a la autoridad se le puede ganar de fondo y de forma. ¿Me explicó? Muchas veces, ¿qué puede hacer el contribuyente? Dicen, pues mete un recurso de revocación para ganar tiempo y corregimos. Y el recurso de revocación o el recurso de inconformidad es opcional. ¿Estamos de acuerdo? Pero estoy ganando tiempo. ¿Sale? Bien. Y hay algunas sugerencias que yo les puedo dar. Por ejemplo, la autoridad siempre les va a pedir que garanticen el crédito fiscal. ¿No es cierto? Me debes tanto y garantízalo 3-1. ¿Sale? ¿Cómo garantizo? Pues puedo ofrecer en garantía, vean, o estrategia, mi cuenta bancaria. Pero la ventaja es que mi cuenta bancaria con un saldo mínimo. Entonces, ¿qué quiero? Que cuando vea la autoridad, esa cuenta bancaria me va a decir, no te acepto en garantía la cuenta bancaria, porque tienes fondos insuficientes. O sea, no vean el dinero como tal, vean que me están rechazando una garantía. Entonces yo me voy a una instancia mayor y le voy a decir a la Suprema Corte, yo ofrecí en garantía la cuenta bancaria y la autoridad me negó esa garantía. ¿Sí me expliqué? Simplemente hay que ser un poquito más creativos. Exposición de casos verídicos, y aquí les voy a compartir algunos detalles reales de una balanza de comprobación mal hecha, ¿de acuerdo? Que se pueden apoyar también en la PRODECOM. Hoy la PRODECOM me ha dado muy buenos resultados. Cuando se quieran pelear con la autoridad, van a llamar a la PRODECOM para que sea el referee entre el contribuyente y el SAT. Algo que van a ganar de inicio. Uy, no se enojen. Algo que van a ganar de inicio a través de la PRODECOM es que las primeras multas no se pagan. Entonces ya tenemos un beneficio, ¿sale? Ok. Y bueno, pueden preguntarme lo que ustedes gusten y manden. Empezamos con una reflexión que les comparto aquí dos. La autoridad solo puede hacer lo que la ley le permita. Esto parece muy sencillo, por eso les decía en una frase, chequen las facultades de la autoridad en los términos del artículo 42 del Código. Y una pregunta a propósito de esto, oye, la autoridad hoy puede venir a mi empresa y embargarme, ponerle marbetes, ponerle sellos a mi contabilidad, a mis escritorios. La respuesta es que no. ¿Me explicó? Chequen el artículo 16 de la Constitución y dice, la autoridad solamente puede verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, pero no puede secuestrar la contabilidad, ¿eh? Y si la secuestra, me voy a defender, porque obviamente está violentando mis garantías o mis derechos humanos. El contribuyente puede hacer lo que la ley no le prohíba, que aquí me abren la puerta, porque si algo no viene en el texto de ley, yo por exclusión lo aplico a mi favor. Entonces no es lo mismo esta frase que esta. Ahora agrego una más que ojalá la puedan tomar como propia. El contador tiene la obligación de asesorar de manera preventiva, no correctiva. Parece sencillo, pero es una gran realidad. Déjenme comentarles un ejemplo, que ayer, por ejemplo, me desvelé un poquito. Porque llega un cliente a mi despacho y me dice lo siguiente, vean la magnitud del problema. Ahí se los comparto, porque hoy ya se hizo la operación, entonces hoy ya no puedo hacer nada, el problema ya está hecho. Así que el perjuicio ya se causó. Ejemplo, vean, viene un empresario a mi despacho y me dice, real, yo vendí un terreno, abreviando, y lo vendí en 61 millones de pesos. En ese importe se vendió. ¿De acuerdo? El punto es que esos 61 millones de pesos, toda vez que están derivados de una herencia, se los dejó de manera proporcional a sus dos hijos, un varón y una dama. Entonces, el terreno, obviamente, se vendió en copropiedad. Ese concepto es bien interesante porque hoy el reglamento de la ley de impuesto a la renta dice
que cuando tengan ingresos en copropiedad, cada uno de los copropietarios debe de presentar pagos provisionales y debe de presentar su declaración anual, ¿eh? Entonces, esos 61 millones de pesos se dividen en dos, o como dicen en mi rancho, 50-50, ¿de acuerdo? Sale. Permítame un segundo, porque entra en calor. Que no es striptease, agrego, ¿eh? Salud. Bueno, hasta ahí no hay problema. Entonces, en un primer momento es que este terreno fue herencia. Por lo tanto, en los términos del artículo 93 de la Ley del Impuesto a la Renta, ustedes sabrán que es un ingreso exento. ¿Estamos de acuerdo? Era de mi papá fallece, me lo heredan a mí, por lo tanto, yo tengo un ingreso, si bien es cierto, porque está incrementando mi patrimonio, pero sobre ese ingreso no se paga impuesto. ¿Estamos de acuerdo? Sale. Y un segundo momento, este terreno entra en venta. Y repito, pues obviamente en venta ya les di el importe, 61 millones de pesos, donde se divide en dos, 50% para una persona física y 50% para otra persona física. Y aquí es donde viene la parte importante del contador. Si tú quieres vender el terreno, y ojalá alguien me pueda apoyar, la pregunta obligada es, ¿tienes un precio de venta? Pregunta, ¿tienes precio de costo? O sea, es donde viene el juego de números, ¿eh? Veo un documento notarial que está fechado 26 de enero del 2016. Y lamentablemente es increíble que un notario se preste a esto. ¿Y qué voy a hacer? El notario dice, obviamente no menciono qué notario ni más porque lo voy a quemar, ¿verdad? El notario dice que a través de un avalúo, se le da un costo, ojo, costo de adquisición, casualmente de 30.500.000. Vean lo que está, es más, ni siquiera fueron creativos. Como son dos personas, multipliquen esto por 2, ¿cuánto les da? ¿Qué están haciendo? Empatar el costo con el precio de venta. Entonces su contador dice, espérame, cuando yo le pregunté, oye, punto 4, dime cuál es el impuesto sobre la renta que pagaste derivado de esto. Y me dice, no pagué nada. Ay. Vean lo grave. Y aquí el contador juega un papel importante porque es responsable de ese tipo de operación, toda vez que sabe el efecto que están haciendo, porque eso se llama simulación, ¿eh? Y es un delincuente por omisión, porque sabe que están defraudando al fisco y no lo denuncia. Eso es gravísimo, ¿eh? Ahora, en conclusión, ¿qué se tiene que hacer en este caso? Que lamentablemente con el mismo notario hay otra precisión que dice, punto 5, este inmueble que se dio en herencia, ¿de acuerdo?, se adjudicó a la persona física con actividad empresarial. Y yo creo que aquí, lejos de favorecerlo, lo van a perjudicar. ¿Por qué razón? Porque si no se hubiera adjudicado la actividad empresarial, yo, persona física, si lo hubiera vendido, sorpresa, si bien es cierto, en el momento de la herencia no tengo costo. Pero ¿qué me dice el título cuarto, capítulo cuarto, que me habla ingresos personas físicas, enajenación de bienes inmuebles? Me dice, toma el costo del propietario original. ¿Quién es? Mi papá, que fue hace 15, 20, 30, 40, 50 años. Y sorpresa, actualízalo desde allá hasta aquí, un brincote de 1000%. Y con esa actualización le genera un costo bien interesante. No sé si soy claro, porque si lo metes a la actividad empresarial, la pregunta es, ¿qué costo le asignaste? Ahí va a decir el notario, los 30 millones, eso no, eso se llama simulación. Por eso la importancia de la contabilidad. Si ustedes checan las NIP, dice como regla general, cualquier activo, piensen en el que quieran, el terreno, inmueble, computadora, impresora, cualquier activo, nunca puede crecer en su valor. Puede tener un demérito, una pérdida, un deterioro, una depreciación, pero nunca puede crecer. En otras palabras, la revaluación de los activos no está permitida ni para efectos contables ni para efectos fiscales. Y eso se llama simulación. ¿Y qué es la simulación? Fraude. Eso es a lo que nos estamos enfrentando. ¿Estamos de acuerdo? Y ayer me cayó ese clientecito. Le digo, entonces, ¿quieres que te ayude a arreglar tu problema? Pues te voy a cobrar tanto, que es otro punto. Hay que saber cobrar.
Hay gente que dice, bueno, te hago tu declaración y somos cuates y invítame a comer. No, ¿cómo cree? Al menos vayan a un lugar que se coma rico, ¿no? Ok, bueno. Seguimos entonces. A ver, amigo, algo pasa. Se me hace que está el SAT aquí. Está muy cerquita, ¿eh? A una cuadra. Mande usted. Se siente la vibra. José Antonio. Por favor. Julio Rivera. Julio. Mira, José Antonio, si la operación la configuró un notario público, Sí. ¿por qué aceptar que el contador en cierta forma tiene responsabilidad? Porque está conociendo este tipo de operación y el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación dice que cuando se reúna una serie de personas, y me habla de 3 personas, con el ánimo de disminuir la carga fiscal, ¿de acuerdo? Y aquí estoy disminuyendo la carga fiscal, eso se llama defraudación fiscal. 108 del Código, ¿me explicó? Entonces, aquí, ¿quiénes son los 3 involucrados? El contribuyente, el notario y el contador. Y el artículo 8 de la ley del Código Penal Federal dice que una persona que conozca la comisión de un delito y no la denuncie es delincuente por omisión. Punto. El 8 del Código Penal Federal. Toño, la otra cuestión es que Sí. el contador al denunciar, Sí. si es subordinado, pues anda perdiendo la chamba. Pues sí, pero yo prefiero perder la chamba a que me vayan a guardar un ratito. ¿Por qué creen que nosotros, de verdad es algo muy importante el comentario que voy a hacer, y es protocolario? Cuando todos los que estamos aquí siendo contadores, administradores, abogados, economistas, como quieran llamar, realmente el evento protocolario es que cuando salimos de la escuela tomamos protesta. Y si alguien recuerda, decía, obviamente, está dispuesta a cumplir las normas y demás, ¿y qué decían al final? Si cumples, qué bueno, y si no, que la sociedad te lo demande. Entonces tenemos una responsabilidad social interesantísima, y dentro de esa responsabilidad está la parte fiscal.